Asociación Tilos presenta el podcast Por un Rural Vive. Estamos en otro programa más de Por un Rural Vivo, en este caso en el programa número 4. Otra vez, yo soy Pedro Miguélez y hago este proyecto en colaboración con la Asociación Tilos Asturias. A los mandos está Adrián Fernández Martínez de Wild Blue Yonder, como en todos los programas, y también a la voz en off y la composición musical. Cada programa que hacemos de este podcast nos desplazamos a un lugar distinto para hablar sobre distintos temas relacionados con la transición energética y cómo implicar a la juventud en ella. Hoy vinimos hasta Xixón para hablar sobre industria, para hablar sobre contaminación, para hablar sobre muchos temas, el puerto del Musel, y todo ello lo vamos a hacer con Paco Ramos de Ecologistas en Acción, que es nuestro invitado de hoy. Muy buenas, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar con vosotros. Como decía en esta introducción, hoy queremos hablar de muchos temas relacionados con los niveles de la contaminación, con esa transición energética que está en proceso. Vamos a hablar de todo eso y de la perspectiva que tenéis desde Ecologistas en Acción. Y también en programas anteriores hablamos con gente joven, nos desplazamos hasta Mieres para conocer la opinión de la gente joven que vive allí, por ejemplo, sobre el cierre de las minas. Entrevistamos a una chica, Iris, que nos decía que por lo que ella veía, por su perspectiva, ¿no?, el cierre de las minas había sido se había vivido ese deterioro en Mieres y que si por ella fuera se volverían a abrir, ¿no? Que es una perspectiva que tiene mucha gente de si se pudiera poner en valor lo económico frente a lo ambiental, todas esas distintas perspectivas. No sé si nos puedes contar un poco desde Ecologistas en Acción cómo veis todos estos temas. Bueno, claro, en realidad es que habríamos que ir muy atrás y muy atrás y muy atrás. Lo primero que teníamos es aclarar, yo creo que, vivimos en un mundo de mitos y de información mítica. Y evidentemente hay cosas que están mitificadas, como puede ser con la minería, y además con mucha razón, ¿no?, como movimiento obrero, luchador y de solidario, pero también tiene muchos mitos que son información completamente errónea. Es decir, el cierre de la minería en Asturias no tiene nada que ver con la transición energética, no tiene nada que ver con el medio ambiente y nunca jamás tuvo que ver ni con reducción de emisiones ni con reducción de la contaminación. Y además es bien fácil de probar. O sea, podemos ir viendo cómo se ha ido cerrando la minería sin que ello supusiera ninguna influencia, ni para más ni para menos, con el funcionamiento de las térmicas de carbón. Es decir, el proceso de cierre de la minería es antiguo, a lo mejor es el mejor pacto al que se pudo llegar entre el ministerio, los sindicatos y la patronal minera, por razones meramente de competitividad económica. Y eso no tiene ninguna implicación medioambiental. Es más, incluso al contrario, es decir, pudo haber épocas mientras que el carbón se iba disminuyendo el uso, la extracción, y en cambio aumentaba el uso y por lo tanto las emisiones. Entonces, separar lo que es el cierre de la minería de la transición justa, injusta, ambiental, yo creo que sería clave. Es más, incluso el cierre de las centrales térmicas de carbón, que es una fase ya posterior, tiene más que ver con las leyes del mercado, con normativa ambiental que tiene que ver con la contaminación, que además viene de antiguo y que ya hace muchos años que estaba previsto. Evidentemente en el 2005, en ambientes sindicales, ya explicaba cuál iba a ser el futuro de las centrales térmicas del carbón para el año 23, y nada que ver con las emisiones de cambio climático, sino con normativas ya existentes desde que entramos en la Unión Europea. Y por lo tanto, en Asturias es que la transición energética y ambiental no ha empezado. Estamos saliendo de la última reconversión industrial. Y entonces la cuestión ahora es que nos encontramos con algo que debería haber sido efectivamente planificado como transición energética o con una transición justa, mientras que se hizo lo contrario, hacer todo lo posible para que no hubiera transición. Ahora lo que nos encontramos es que eso ya no va a volver y por lo tanto tenemos que planificar esa transición energética futura a partir de cero.
Claro, en este sentido sí que hay un cambio de paradigma, digamos, desde esa reconversión industrial, que es lo que fue más que una transición energética, como dices, aunque para algunos fue una reconversión hacia la nada. Yo no lo diría tanto. Vamos a tener que valorar de la siguiente manera. El modelo británico, el modelo español, el modelo alemán. Es decir, los sindicatos lo que tienen que estar orgullosos es que llegado un momento, cuando pactas lo que puedes, claro, ¿no? Y según las fuerzas que tienes, al final se salvó al sector, se salvó a los trabajadores y trabajadoras, sí. Y evidentemente en lo que hubo menos éxito es en haber salvado las comarcas. Sí. Pero bueno, también hay que ver ahí cuáles fueron las decisiones de las inversiones. Y no tanto porque pudiera haber, digamos, aunque también, ¿no?, mala gestión del dinero, sino cuáles fueron las prioridades. Y además no fueron prioridades sociales. Es decir, claro, la sociedad estaba a favor de hacer carreteras, autovías e infraestructuras, sí, que se comieron el dinero. Entonces, pero nadie se opuso a la autovía minera o a la autovía Vimenes o a la Y de Vimenes. Sí, y por lo tanto, al final lo que está claro es que hubo paz social. Claro. Y mientras ha durado la paz social y ha durado eso, pues bueno, ha sido lo que ha marcado vivir, y efectivamente eso se va a acabar. Y en cambio, pues a lo mejor efectivamente, como había un reparto global, un reparto por ayuntamientos y un café para todos, no se pensó con un criterio de futuro, que es lo que obliga ahora esta transición. Ahora sí. Se ajusta, es decir, ya no hablamos de reparto equitativo entre ayuntamientos, sino de proyectos en competencia, tanto españoles como europeos, y aquellos que tengan unos objetivos más claros y que además justifiquen su cumplimiento de los objetivos, no de las inversiones, son los que se llevarán adelante los proyectos, y además habrá que pensarlos de una forma más global, incluso claro, más que local. Es decir, no va a ser ayuntamiento por ayuntamiento, ¿no? Entonces, claro, tenemos que buscar Gijón, área central asturiana, área occidental asturiana, y eso, ver cuáles son las posibilidades de futuro, sabiendo que las térmicas ya llevan años no cerradas, pero sin funcionar, porque han sido expulsadas del sistema, que solo queda Boño 2, y que en algunos sitios no se va a dar el mismo tipo de actividad porque no se dan las condiciones. No es posible. Y por eso se separaría claramente lo que pueda ser el cierre de la minería en Gijón y la térmica de Aboño con Gijón, o el cierre de la térmica de Lada con Langreo, una ciudad muy bien comunicada, con muchas posibilidades de futuro, con trenes, que tiene que funcionar otra cosa, claro, o comunicación de todo tipo de transporte, o con el occidente, que evidentemente pues ahí seguramente que tendrá que pensar más en su origen. Es decir, cuando hablamos de mundo rural, en Asturias es muy difícil separar el mundo rural del industrial o del urbano, porque somos una comunidad pequeña y todo está muy mezclado, ¿no? O sea, el occidente asturiano, con la minería a cielo abierto de Antracita para la térmica de carbón en Tineo. ¿Eso es mundo rural o es mundo urbano, ¿no? Y si eso cierra, pues a lo mejor las alternativas de futuro van por ese mundo rural, es decir, por una industria relacionada con lo agrario, con lo agropecuario, con el sector forestal sostenible, porque no va a haber renovables que sustituyan al 100% fósiles ni en el mismo sitio, ni las mismas personas, ni con los mismos conocimientos o habilidades que se dice ahora, ¿no? Claro, porque es imposible. Es imposible, sí. Cuando hablamos de esa transición energética justa que no deja a nadie atrás, pero a lo mejor no justo las mismas personas del mismo lugar en el que... Y es que además eso ya lo ha habido. Es decir, se ha creado más empleo en el sector renovables en Asturias que el que se ha destruido en centrales térmicas, desde luego. Y tampoco los de las térmicas de Lada vivirían en Langreo, ni los de la térmica del Narcea vivirían en Cangas, sino que vendrían de donde fuera, y ahora va a aparecer igual o más. Es decir, todo lo que es en la margen derecha de Avilés, desde la producción de acero en Azerlón hasta las transformaciones industriales y hasta el puerto para la exportación, son industria renovable, tanto eólica, sea para el Mar del Norte, como fotovoltaica para España y otros sitios, para infraestructuras de eso, y eso es empleo renovable, allá donde se puede hacer con razón en muchas condiciones. Y eso, evidentemente, en muchos casos puede ser transferido a Langreo si se hace la fábrica de producción de fotovoltaica, o a otras condiciones parecidas, pero a lo mejor no en el mundo rural del occidente. Y en cambio,
es la única zona de Asturias donde los efectos de la cordillera cantábrica no son tan incidentes y hay recurso viento, que es a donde se va a poder poner la eólica. Sí, está claro que en ningún otro lugar de Asturias... Claro, lo mismo que la harina se consumía en los pueblos, pero los molinos se ponían a la orilla de los ríos. ¿no? Y las navajas se fabricaban en Taramundi porque había hierro y agua... Sí. Pero la demanda no estaba cercana a la producción, sino que había que llevarlo a aquellos sitios donde se había que consumir, ¿no? Entonces esas mentalidades pues son realidades que a veces no se entienden o no las explican o no las explicamos bien, ¿eh? Claro, sí, bueno, por eso yo creo que a través de este proyecto una de las cosas es explicar, sobre todo dar estas explicaciones sobre la transición energética, especialmente para la gente joven que puede sentir como que, bueno, son unas palabras muy... lejanas, suena muy político la transición energética, muy lejos de la realidad, ¿no? Como grandes planes. Claro, la cuestión es que con planes o sin planes muchas cosas ya han ido ocurriendo y ahora, bueno, pues por una vez parece que desde luego existe una cierta planificación, un cierto intento de implicar a las empresas que si no se podrían salir evidentemente sin ningún compromiso, es decir, después de 50 años Iberdrola, propietaria de una central térmica en Lada, ya no es competitiva, ya no entra en el sistema, es igual que la cierres que no, con lo cual cierra la empresa, me voy, no sé nada, y lo mismo pues otras grandes propietarios, y evidentemente sabemos que no suele ser el mayor problema para su propia plantilla, para sus propios empleados, porque suelen ser empresas con unos convenios, con una cierta protección laboral, pero no tanto para la comarca o para otros trabajadores de subcontratas, ¿no? Entonces, hacer que cierta una planificación y que se intente la implicación de estas empresas en cumplir con eso que se llama, ¿no?, de compromiso social, corporativo, y que no sean solo palabras, pues es fundamental, ¿no? Y sobre todo el tiempo también que llevó a hacer entender a los propios trabajadores y trabajadoras implicados que es que o lo hacemos así o lo hacemos sin nada, pero el cierre se va a dar. El cierre de la minería ya estaba hecho, el plan estaba al 2018 firmado y rubricado, y lo que está claro es que en este país, en esta última década, se han cerrado más de 30 grupos térmicos de carbón. Y ha sido, no porque no haya carbón ni nacional ni importado, sino porque hoy no hay ninguna fuente, ninguna tecnología que sea capaz de competir con la nueva eólica, con la nueva fotovoltaica, pues porque bueno, la evolución tecnológica y de costes es la que manda, y en un mercado donde entran aquellas fuentes de energía que son, digamos, más baratas, se eliminan a las viejas, y que nos íbamos preparando que el próximo plan pues es el cierre de las centrales de gas donde ya hay un enorme superávit, y que la evolución será pues a su cierre y funcionamiento simplemente como apoyo tecnológico, ¿no? Lógicamente luego tenemos ya una potencia nuclear muy importante y que ya existen fechas de planes de cierre y que difícil de sustitución también, porque no hablamos megavatio a megavatio, es decir, un megavatio de eólica no sustituye un megavatio de nuclear, ¿no? Claro, la central nuclear es algo más peculiar en ese sentido. En cuanto son miles de horas de funcionamiento permanente al 100%, mientras que el viento es cuando hay viento, el sol cuando hay sol. Lógicamente, por lo tanto, hay que avanzar en otros medios como pueden ser la gestión, la reducción claramente de la demanda, pero por cierto ya se está dando bastante, ¿no? Por múltiples razones, algunas por la fuerza. Exacto. Y no la quieren, no planificada, pero ya evidentemente se está dando, y entonces en Asturias, que va a ser completamente diferente, porque claro, con un 87% de generación eléctrica en base al carbón, y eso desaparece. Vivíamos en una comunidad que exportaba energía. Claro, y eso nunca más va a ser. Es decir, vamos a ser una comunidad, sí o sí, no se va a poder sustituir toda esa potencia de carbón, ¿no? En una comunidad pequeña, con ríos pequeños y donde ya no queremos más grandes pantanos, con una capacidad de eólica limitada. Algunos incluso pensando que ya excesiva. Y con unas horas de sol suficientes, también, pero no comparables al resto del Estado, pues seremos una comunidad, y con gran industria inconsumidora, mientras no desaparezca, y eso que ya con la pérdida de Alcoa lógicamente ya es perceptible la disminución de la demanda, pues seremos una comunidad ligeramente importadora y que tampoco pasa nada.
Sí, exacto, que a veces tampoco es un problema. Podemos ser exportadores de otro tipo de cosas. Claro. Y en ese sentido sí que mencionabas la industria, y una de las cosas que hacen mucho Ecologistas en Acción, sobre todo, bueno, siguiéndose en redes, ¿no?, es denunciar mucho los altos niveles de contaminación, sobre todo aquí en Gijón, por parte de determinadas empresas. No sé si esto tiene que ver con la gestión del gobierno o cómo se puede bajar esos niveles de contaminación, sobre todo en determinadas zonas de Gijón, en determinados barrios. Claro, o sea, evidentemente la contaminación es un tema complejo y, sobre todo, por unas partes tratamos la contaminación, digamos, clásica, y por otro las emisiones de gases de efecto invernadero, con evidentemente que en este momento la crisis climática no debe haber ninguna duda que es uno de los asuntos más importantes que debe haber, con el tema también del control de los daños a la biodiversidad. Sí. Pero en lo que es la contaminación tenemos varios ámbitos de trabajo, y que además no son incompatibles. Es decir, no tiene por qué haber un conflicto de decir, es que ¿por qué vos metéis con el tráfico cuando el problema es la industria? O ¿por qué siempre dais con la industria que crea empleo y en cambio lo malo es los coches? ¿No? Cada uno tiene su responsabilidad y por eso nosotros llevamos tiempo estudiando. Primero, ¿cuáles son los niveles de contaminación? Segundo, ¿cuáles son los contaminadores? Y tercero, ¿cuál es la relación entre los dos para saber qué medidas hay que tomar, ¿no? Entonces, efectivamente, el oeste de Gijón tiene un grave problema de contaminación que es de origen claramente industrial, porque tenemos una industria pesada de grandes emisiones, fruto de nuestra historia, de producción de acero y de consumo de grandes cantidades de carbón y de su transformación en coco y además en baterías, y por lo tanto los efectos de partículas, ozono y otros contaminantes van muy direccionados a la zona oeste de Gijón, pero luego toda la ciudad es un conjunto, es una ciudad de tamaño medio donde el coche privado manda, como muchas otras, y por lo tanto lo que nos lleva a los hospitales son los óxidos de nitrógeno, y que tienen que ver con el tráfico, y luego el efecto de todo esto, y en otros sitios, ¿no?, como puedan ser Langreo, Oviedo, Avilés, el Puerto, sobre el resto de la comunidad. Es decir, los niveles más grandes de ozono pues igual no se dan en las ciudades, se dan en Somiedo, y son efectos colaterales de las emisiones de la industria y de las grandes ciudades sobre la zona rural. Zona rural en la que también, como hablamos de Narcea o Lada, hay grandes centrales térmicas, había, ¿no? Y por lo tanto tenían un grave problema también de contaminación, y luego muchas otras fuentes, y por lo tanto hay que incidir en la aplicación de mejores técnicas disponibles, que llevamos enormes retrasos, sobre todo en estas grandes empresas, en que vayan entendiendo que tienen que adelantarse a los plazos y no dejarlos siempre al último momento, con la amenaza después del empleo, que tenemos luego un gobierno presionado por esa presión del empleo y de esa industria, y entonces que no ve claramente que tiene que obligarlas a cumplir la legislación, puede acabar como en el año 20 logrando que multaran a Celor, pero son multas que, aunque nosotros sean de millones de euros, para ellos empresas pueden ser más asumibles, y por lo tanto entendemos que detrás de todo eso tiene que haber también un gran apoyo social, que en el pasado no siempre lo había, ¿no? Por esa contradicción del empleo. Pero yo creo que ahora eso ha cambiado bastante, y evidentemente la lucha por la defensa contra la contaminación, por ejemplo, sobre todo Gijón, Avilés y otras partes, pero sobre todo en la zona oeste de Gijón, la lidera el propio movimiento vecinal. Se vio en los últimos años como el propio movimiento vecinal. Quien sabe que no todo se puede justificar y que debe de haber la industria que se decida o la que sea, pero sin que ello suponga sacrificar la salud de las personas o del medio ambiente, evidentemente, y entonces empiezan a verse pues esos conflictos entre territorios, este-oeste, dónde están, dónde está la contaminación y crean, y eso, bueno, nosotros tratamos de evitar esos conflictos porque creemos que hay muchas al final contaminaciones el problema, en muchos sitios, y acaba siendo global. Cuando la contaminación aumenta en el este de Gijón, acaba llegando al este, y cuando el tráfico se mueve por las grandes vías urbanas de Gijón, nos afecta absolutamente a todos y a todas, ¿no? Incluyendo las personas más afectadas, tanto mayores, con las que tienen ya enfermedades previas, o con el último estudio que hicimos de trabajo, pues la contaminación, por ejemplo, en el entorno de los centros escolares, con respecto a nuestros niños y niñas, claro. Pues bueno, un poco cogiendo el testigo de ese movimiento vecinal que se organizó y en el que participaba también gente joven, y hablando de que, bueno, a nosotros nos da la sensación de que la gente joven está empezando a concienciarse más sobre la emergencia climática y a participar en este tipo de movimientos. Vamos a hacer un pequeño parón en el programa de hoy y seguimos después con el segundo bloque del programa, hablando sobre cómo implicar a la juventud en todo este activismo y esta transición energética.
seguimos en la segunda parte de Por un Rural Vivo. Hoy nos desplazábamos hasta Xixón, que es lo menos rural de Asturias, aunque el concello de Xixón sí que tiene zonas rurales, que a veces se nos olvida, y también por lo que decías, Paco, en la primera parte del programa, de que en Asturias se mezcla lo rural, lo urbano, lo industrial, lo agrícola, por la propia configuración de la comunidad y, bueno, por el tamaño pequeño que tiene, ¿no? Hoy estamos aquí hablando contigo sobre industria, contaminación y también una parte muy importante, un pilar de nuestro proyecto es la juventud y cómo implicarlos en el proceso de la transición energética y en general en la militancia, el activismo climático. No sé si contáis con mucha gente joven en Ecologistas en Acción, si os cuesta implicarlos. No, yo creo que cuesta. No hay demasiada, alguna hay, desde luego. Y también depende, claro, no es lo mismo sitios más pequeños como Asturias o sitios más grandes que pueda haber en Madrid, pero proporcionalmente lo que sí hay es un deseo y un debate durante décadas de cómo es que no hay excesiva intercambio o rejuvenización de las personas que movilizan en la organización, ¿no? Y como además, bueno, por nuestra época, por nuestra edad, por esta generación, venimos también de otros tipos de movimientos, pues vemos que efectivamente pasa lo mismo en el movimiento vecinal o puede pasar lo mismo en el movimiento sindical, ¿no? Es verdad que en el único que vemos que ya no pasa eso, que es en el movimiento feminista, donde evidentemente en los últimos años la participación de mujeres jóvenes es muy grande, ¿no? Entonces, como llevamos muchos años sabiendo cuál es el problema de lograr un cambio generacional en las organizaciones, pues intentamos hacer las cosas que es posible. Es difícil, ¿no? Porque también es difícil. Siempre lo ha sido, tampoco nunca ha sido movimientos mayoritarios. Es decir, claro. Entonces, por una parte, podemos ver los problemas internos, es decir, claro, si es una organización que nos dedicamos al estudio, debate, análisis, presentación de alternativas, eso a lo mejor para alguien joven que empieza de nuevo puede ser aburridísimo. Claro. ¿No? Si les ofreciéramos más activismo, más aventura, más pancartas colgadas, a lo mejor les era más atractivo, ¿no? Eso puede ser una causa y efectivamente podemos llevar tiempo y que encima es que yo no soy un animador cultural, entonces no sabría cómo hacerlo. Claro. Entonces les preguntaría a ellos y a ellas, bueno, ¿por qué no venís y probáis y por qué no os integráis en aquellos movimientos que ya existan y cuáles son vuestros intereses? Luego hay otras dificultades también, yo creo que personales, que es aquellos chicos y chicas jóvenes que han venido, porque han estado poco tiempo y porque se han ido cuando acaban el bachillerato, cuando empiezan la universidad, cuando tienen que hacer un máster. Sí, hay un cambio que es difícil. Y yo creo que también hay otro cambio que es incluso que forma parte de la propia estructura, digamos, socioeconómica de los miembros de este tipo de asociaciones. Es decir, a lo mejor somos personas que venimos de una cultura de actividad también incluso laboral, de tranquilidad, con una expectativa de futuro y que dedicabas tu tiempo libre al sindicalismo, al ecologismo o al movimiento vecinal, con la tranquilidad de que lo otro estaba resuelto. Y ahora la mayor parte de hombres jóvenes y jóvenes con la propiedad laboral, con la forma diferente de estudiar o lo que sea, evidentemente las preocupaciones pueden ser otras. No sé si puede ser, evidentemente, múltiples causas. Pero evidentemente tienen que planteárselo también, tenéis que planteároslo vosotros, como lo estáis haciendo en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que podéis hacer? ¿Qué es lo que os interesa? Buscar a quienes pueden estar haciendo algo parecido. Y si no, más fácil todavía, entrar y plantear que hay que hacer otras cosas. ¿No? Hubo recientemente todo lo que tiene que ver con los movimientos a partir de la Greta y este tipo de cuestiones. Sí, que otra cosa es, hasta dónde llegaron, si ya se acabaron, cuál es el éxito, cuál es la continuidad y cuál es también, qué tipo de activismo creen que hay que desarrollar, incluso planteando que lo anterior fuera un fracaso. Yo creo que no, pero a lo mejor es que no habéis conseguido parar el cambio climático ni la crisis climática, a lo mejor es que lo habéis hecho todo mal y hay que hacerlo de otra manera, pues venir, lo planteáis y se hace. Yo no os lo voy a dejar hecho. Al final está claro que
si el problema es la falta de la implicación de los jóvenes, bueno, por un lado hay que buscar la causa, pero por otra, como en proyectos como este, somos personas jóvenes los que vamos a implicarnos y a tratar de implicar a más personas jóvenes, y en este caso, en la segunda parte del proyecto, después de hacer el podcast, vamos a hacer un proceso participativo con jóvenes en el que, entre otras cosas, vamos a debatir de por qué no hay más jóvenes en el activismo climático. Y es cierto que lo decías, con estos movimientos como Fridays for Future, que a nivel global tuvieron mucha resonancia, se hicieron grandes manifestaciones, pero después faltó una continuidad. No sé si la forma de participar de la gente joven en estos movimientos es más efímera, es más difícil que estén también, bueno, por todas esas condiciones que comentabas de precariedad en lo laboral, cambios en los estudios y quizá desplazamiento a otra ciudad por estudios. Bueno, puede haber muchas causas, está claro, pero aquí seguimos buscándolas y sí que recogemos el testigo, ¿no?, de ese hacerlo atractivo, el activismo, que podría ser una de las cosas. Sí, puede haber tipos de actividades, bueno, actividades más en la propia. Nosotros incluso tenemos escuelas, tenemos campamentos, pero claro, no deja de ser, si tenemos escuela y tenemos campamento, pero es estatal para un grupo de niños y niñas o jóvenes intermedios, pues repartido para todo el Estado. No todo el mundo puede acceder. No es que no pueda estar, sino que fíjate que minoritario que da para hacer algo, pero de ámbito estatal en un lugar concreto, y no que eso se esparza en todos los sitios o todas las comunidades, ¿no? Entonces, pero claro, luego también puede ser atractivo hacer una recogida, una limpieza de ríos, una recogida de plásticos en una playa. Sí. La cuestión es si eso luego se transforma en que quienes participan, niños, niñas, padres con familias, los lleva o no a la implicación en la actividad diaria de las organizaciones, porque si no son organizaciones que básicamente, en Asturias es fundamental, pero en otros sitios también, funcionan en base a voluntariado, pues tienes que compaginarlo, y se hace lo que hay alguien dispuesto y con capacidad de poder hacerlo. Es decir, tenemos más problemas que personas capaces de atenderla. Y también existe cierta confusión. O sea, hay gente que confunde el movimiento ecologista con esos subvencionados, casi como si vistos como si fuesen parte de la propia administración. Nada que ver. Solo hay que ver nuestras cuentas, y ni un euro de subvenciones de todo el Principado de Asturias, ni de los ayuntamientos, entre otras cosas, porque no las pedimos. Claro. Y por lo tanto, pues nos medimos con nuestros propios medios, y en cambio muchas personas nos llaman para tener su problema muy local o muy casi individual, y evidentemente no es posible atenderlo a todos, pero lo intentamos, ¿no? Y lógicamente a lo largo de nuestra historia, cuando hablamos de lo rural o de lo urbano, es decir, enfrentarse a la construcción de un pantano encaleado durante años, ¿no?, con otras organizaciones y otras asociaciones y los habitantes de allí, pues eso es muy local, ¿no? En la lucha contra la minería de oro en Tapia es muy rural, ¿no? Y es muy rural, pesca, turismo más pequeño, o incluso luchar contra los macroproyectos turísticos en el oriente, pues evidentemente necesita personas que se impliquen y que ayuden a la lucha local, porque evidentemente nosotros solo no podemos atajar todos esos problemas. Exacto. Podemos ayudar, asesorar y movilizar, pero tiene que haber pues una implicación de las personas directamente afectadas, si no seríamos meros paracaidistas en los lugares. Sí, sería muy complicado hacerlo. No puede ser, sí. Bueno, en este caso quería daros las gracias tanto a ti, Paco, como a todo Ecologistas en Acción, a nivel del Estado y a nivel de Asturias, por toda la labor que hacéis, y se puede ver mucho a través de vuestras cuentas de redes sociales, que eso siempre estáis compartiendo, analizando los niveles de contaminación y esas cosas que decíamos que podían ser un poco aburridas para un joven que llega al activismo, pero que me parece muy interesante y se mete al final en el problema de una forma más interesante, con información real sobre lo que es el problema. Entonces me parece muy interesante la labor que hacéis y bueno, quería daros las gracias, y con esto ya nos despedimos. No sé si quieres lanzar algún mensaje. Daros también las gracias por la oportunidad de contar nuestras cosas, aunque sea así un poco de forma divagante, que evidentemente aquellas personas, jóvenes y no jóvenes, que quieran
quieran acercarse a nosotros, a nosotras, estaríamos encantados. Y hay temas suficientes para que cada uno coja el que más le gusta. Si es un enamorado de los océanos, o si es un enamorado del cambio de modelo agrícola, o del cambio de modelo industrial, o cambio de modelo de transporte. Es decir, campos de trabajo ahí suficiente para gente joven y bien preparada, además. Genial. Ahí nos quedamos con ese mensaje para la gente que esté interesada en Ecologistas en Acción. Y ahora ya nos despedimos hasta el siguiente programa. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Programa cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.